La seda de mi vestido de novia se adhería a mi piel como una segunda capa de humillación. Me quedé allí parada, apretando el ramo de rosas blancas con tanta fuerza que una espina atravesó la cinta que lo envolvía, dibujando una pequeña gota de sangre en mi pulgar. La gota carmesí parecía obscena contra todo aquel blanco. Flores blancas, vestido blanco, mentiras blancas. «Elena, cariño». La voz de mi madre se quebró desde algún lugar detrás de mí, pero no pude darme la vuelta. No podía enfrentar las miradas compasivas de los 200 invitados que me habían visto esperar en el altar durante 43 minutos. 43 minutos de mi vida que nunca recuperaría. De pie allí como una tonta, mientras el cuarteto de cuerda recorría torpemente todo su repertorio 2 veces. Marcos no iba a venir. La capilla se sentía asfixiante a pesar de sus techos abovedados. El aroma de los lirios, su madre había insistido en los lirios, me revolvía el estómago. Podía escuchar los susurros ondulando a través de los bancos como una ola tóxica. Cada murmullo, otro cuchillo en mi espalda. Pobrecita. Escuché que vació la cuenta conjunta. ¿Sabías que ella pagó por todo? ¿Qué clase de hombre? Corrí. Las pesadas puertas de la iglesia de Santa Catalina se abrieron de golpe cuando las empujé, jadeando por aire que no oliera a funeral y sueños rotos. Mis tacones se engancharon en los escalones de piedra y tropecé hacia adelante. El ramo voló de mis manos, esparciéndose por la acera. Los pétalos de rosa fueron aplastados bajo mis pies mientras me estabilizaba contra la barandilla de hierro, mi respiración saliendo en jadeos agudos y dolorosos. El sol de la tarde era demasiado brillante, demasiado alegre para lo que estaba sucediendo. Madrid se extendía ante mí en toda su indiferente gloria. Coches tocando la bocina, gente pasando apresuradamente, sin una segunda mirada a la novia llorando en los escalones de la iglesia. Para ellos, yo era solo otra pieza de teatro callejero. Mi teléfono vibró en el pequeño bolso de mano que mi dama de honor había llevado por mí. Con manos temblorosas, lo recuperé. Un mensaje de Marcos. Solo uno. «Lo siento, no puedo hacer esto. El dinero de la cuenta me ayudará a empezar de nuevo. Algún día lo entenderás». El teléfono se deslizó de mis dedos y repiqueteó contra el hormigón. A través de la borrosidad de las lágrimas, vi la pantalla agrietarse en una línea diagonal perfecta, partiendo su nombre en 2. 76.000 euros. Todos mis ahorros, 3 años de trabajar turnos dobles en el hospital, saltándome comidas, caminando en lugar de tomar taxis. Desaparecidos. Él lo transfirió ayer mientras yo estaba en la prueba final de mi vestido, probablemente riéndose con cualquier mujer que realmente hubiera elegido mientras yo giraba frente a los espejos, creyendo en cuentos de hadas. «Señorita, ¿se le ha caído esto?» La voz era diferente a cualquiera que hubiera escuchado antes. Suave, mesurada, con un trasfondo que sugería peligro envuelto en seda. Levanté la vista a través de mis lágrimas y vi una mano extendiendo mi teléfono roto hacia mí. La mano estaba adornada con un único anillo, platino con una piedra de ónix negro, y pertenecía a un hombre que parecía haberse materializado de las sombras a pesar de estar a plena luz del sol. Tenía quizás 30, tal vez 32 años, con cabello oscuro peinado hacia atrás, de un rostro que podría haber sido tallado en mármol. Todo ángulos afilados y simetría perfecta, excepto por una pequeña cicatriz que cortaba su ceja izquierda. Llevaba un traje gris carbón, que probablemente costaba más que todo mi presupuesto de boda, confeccionado tan precisamente que parecía haber sido cosido directamente sobre su cuerpo. El aroma que me llegó era sutil, pero embriagador. Sándalo y algo más oscuro, algo que me hacía pensar en whisky caro y secretos. Pero fueron sus ojos los que detuvieron mi respiración. Oscuros, casi negros. Me evaluaron con una intensidad que me hizo sentir simultáneamente expuesta y protegida. «Gracias», logré decir, mi voz ronca por el llanto. Alcancé el teléfono y cuando nuestros dedos se rozaron, sentí una sacudida que no tenía nada que ver con la electricidad estática. Detrás de él, noté un Mercedes negro al ralentí junto a la acera. Sus ventanas tintadas eran tan oscuras que parecían absorber la luz. Un hombre con un traje similar estaba de pie junto a la puerta trasera, con una postura militarmente recta, sus ojos escaneando constantemente la calle. Otro hombre estaba sentado en el asiento del conductor, y pude ver la silueta de al menos una persona más en la parte trasera. El desconocido no soltó mi teléfono de inmediato. En cambio, estudió mi rostro con esos ojos penetrantes, asimilando el rímel corrido, los mechones salvajes de cabello escapando de mi peinado,
la sangre en mi pulgar. Está herida, dijo. Y había algo en su tono que lo hacía sonar menos como una observación y más como una transgresión contra él personalmente. No es nada, solo una espina. Nada, repitió él, como si probara la palabra y la encontrara insuficiente. Sacó un pañuelo blanco inmaculado del bolsillo de su chaqueta. ¿Quién llevaba eso hoy en día? Y antes de que pudiera protestar, lo envolvió cuidadosamente alrededor de mi pulgar. Su toque fue sorprendentemente suave, en desacuerdo con la dureza de sus ojos. «Se casaba hoy», declaró. No fue una pregunta. Solté un sonido que fue mitad risa, mitad sollozo. ¿Cómo se ha dado cuenta? La comisura de su boca se curvó. No del todo una sonrisa, pero casi. Llamémoslo intuición. Su mirada se movió más allá de mí hacia las puertas de la iglesia, donde podía escuchar la voz de mi madre gritando mi nombre. Y me atrevería a adivinar que no salió según lo planeado. No apareció. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas. Y robó todo mi dinero. Así que no es exactamente el final de Cuento de Hadas. Algo cambió en su expresión. Una oscuridad que se movió detrás de sus ojos, como un depredador agitándose en su guarida. ¿Su nombre? ¿Qué? El hombre que le hizo esto. ¿Su nombre? Había un peso en la pregunta que hizo que mi piel se erizara. Esto no era curiosidad ociosa o simpatía educada. Esto era algo completamente diferente. Yo no. ¿Por qué necesita? ¡Helena! La voz de mi madre estaba más cerca ahora. Podía escuchar múltiples pasos en los escalones de la iglesia detrás de mí. La mano del desconocido se movió hacia la parte baja de mi espalda. Un gesto que debería haberse sentido presuntuoso, pero que en cambio se sintió como un ancla en una tormenta. Su toque irradiaba calor a través de la fina seda de mi vestido. «Tiene una elección que hacer», dijo en voz baja, su aliento cálido contra mi oído. «Puede darse la vuelta y enfrentarlos a todos. La lástima, las preguntas, la humillación. O», hizo una pausa, su mano presionando un poco más firme contra mi columna. «Puede subir al coche. Ni siquiera le conozco». «No», coincidió él, «pero en este momento soy la única salida que tiene de esta pesadilla. Debería haber estado aterrorizada. Cada instinto debería haberme gritado que huyera de este extraño que irradiaba peligro como el calor del asfalto en verano. Pero en cambio, me sentía atraída hacia él, hacia la oscuridad que prometía, hacia cualquier cosa que no fueran las caras compasivas esperándome detrás de esas puertas de la iglesia. «¡Helena Rosa Martínez!», la voz de mi madre de nuevo, aguda por el pánico ahora. Los ojos del desconocido sostuvieron los míos, esperando, no empujando, sino ofreciendo. Había un poder en su quietud, en la forma en que dominaba el espacio sin esfuerzo. Detrás de mí, escuché el jadeo de mi madre cuando finalmente emergió de la iglesia. «Helena, ¿qué estás? ¿Quién es ese hombre?» Mi mano, aún envuelta en su pañuelo, se movió hacia el coche como por voluntad propia. El guardaespaldas abrió la puerta trasera con eficiencia practicada, su rostro sin traicionar ninguna emoción. «Confíe en mí», murmuró el desconocido, y fue quizás lo más honesto que alguien me había dicho en todo el día. No me estaba pidiendo que confiara en que él era seguro o bueno, simplemente me estaba pidiendo que confiara en él. Subí al Mercedes. El interior olía a cuero y a ese mismo aroma embriagador que se aferraba a él. Se deslizó a mi lado, manteniendo una distancia cuidadosa, que de alguna manera se sentía más íntima que si se hubiera presionado contra mí. La puerta se cerró con un sonido sólido y definitivo, como la tapa de un ataúd o el techo de una bóveda. «Vámonos», le dijo al conductor, y nos incorporamos suavemente al tráfico. A través de las ventanas oscurecidas, vi a mi madre parada en la acera, con la mano presionada contra su boca, mi ramo de novia esparcido a sus pies como soldados caídos. La iglesia, los invitados, la ausencia de Marcos. Todo retrocedió a medida que nos adentrábamos más en Madrid. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Qué acababa de hacer? Subirme a un coche con un completo desconocido porque me había ofrecido un escape. ¿Porque sus ojos habían prometido algo? ¿Protección? ¿Venganza? ¿Olvido? No estaba segura de cuál. «¿A dónde vamos?», mi voz sonó pequeña en el lujoso interior del coche. Se giró para mirarme completamente por primera vez desde que habíamos dejado la iglesia. En la penumbra del coche, sus rasgos eran aún más llamativos. Todos sombras y bordes afilados. ¿A dónde le gustaría ir? No lo sé. No tengo a dónde ir. Sin familia. Solo mi madre.
Y ella estará... No pude terminar la frase. ¿Ella estaría qué? ¿Preocupada? ¿Enojada? ¿Decepcionada de que su hija hubiera huido de su propia boda fallida con un hombre extraño? ¿Su apartamento? Me reí amargamente. Marcos y yo compartíamos apartamento. El contrato está a su nombre. Imagino que ya ha cambiado las cerraduras. Algo peligroso parpadeó en su rostro de nuevo. Así que la deja en el altar, roba su dinero y se queda con su hogar. Todo un romántico. La forma en que lo dijo, tan calmada, tan práctica, hizo que la traición de Marcos sonara como una transacción comercial, lo cual supuse que había sido para Marcos todo el tiempo. Tengo algo de dinero ahorrado en... Me detuve. No lo tenía. Marcos había vaciado nuestra cuenta conjunta. El único dinero que tenía eran unos 200 euros en mi cuenta personal y cualquier efectivo que hubiera en mi apartamento. Si es que podía entrar en mi apartamento. No tiene nada, dijo el desconocido en voz baja. No fue una pregunta, sino una declaración de hechos. La vergüenza me quemó, caliente y ácida. Aquí estaba yo en mi vestido de novia arruinado, llorando ante un extraño sobre cuán completamente había sido destruida en el lapso de una hora. Resolveré algo. Puede dejarme en un hotel o algo así. Me las arreglaré. ¿Con 200 euros? Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome. Eso no la llevará lejos en Madrid. Una noche tal vez, quizás 2 si elige un lugar desafortunado. ¿Cómo sabía? Lo miré fijamente. Miró mi teléfono. No hace falta. Tiene la apariencia de alguien que siempre ha sido cuidadosa con el dinero. Práctica. Lo que significa que probablemente mantuvo algunos ahorros separados de su prometido, pero no mucho porque confiaba en él. ¿Me equivoco? No se equivocaba. La precisión de su evaluación me hizo sentir incómoda. ¿Quién es usted? Por primera vez, algo que podría haber sido diversión, cruzó sus rasgos. Se sube a mi coche y solo ahora pregunta. Más vale tarde que nunca. Ciertamente. Se movió ligeramente, su rodilla rozando la seda de mi vestido. Me llamo Damián Montoya. El nombre me golpeó como un golpe físico. Montoya. Incluso en mi mundo protegido de turnos dobles en el hospital y planificación de bodas, había escuchado ese apellido. Todos en Madrid habían escuchado ese nombre. Usualmente susurrado en el mismo tono que la gente usaba para historias de fantasmas o maldiciones. La familia Montoya, crimen organizado, el tipo de poder que operaba en las sombras, pero controlaba todo lo tocado por la luz del sol. Mi rostro debió haber traicionado mi reconocimiento, porque la expresión de Damián se endureció ligeramente. Veo que mi reputación me precede. Ustedes... No pude decirlo. Decirlo lo haría real. ¿Peligroso? Suministró él. Sí, pero no para usted. Su mano se movió, los dedos rozando mi mandíbula en un gesto que fue tanto amenazante como tierno. Nunca para usted, pequeña. El apodo cariñoso rodó de su lengua como miel. Y a pesar de todo, a pesar del miedo que debería haber estado recorriéndome, sentía algo completamente diferente. Algo caliente y temerario. Entonces, ¿por qué me ayudó? ¿Por qué recoger a una novia llorando al azar de los escalones de una iglesia? Su pulgar trazó mi labio inferior y dejé de respirar. Usted no era al azar. Estaba allí por otros asuntos. Pero cuando la vi parada allí, ahogándose en seda blanca y promesas rotas, pareciendo un ángel caído, hizo una pausa, sus ojos oscureciéndose aún más. No podía dejarla a los lobos. «¿Pero usted es un lobo», susurré. Su sonrisa fue lo suficientemente afilada como para sacar sangre. «Sí, pero ahora soy su lobo, y yo protejo lo que es mío». El coche se deslizó por las calles de Madrid, con la suave confianza de algo que nunca tenía que detenerse por nadie. Observé la ciudad pasar borrosa a través de las ventanas tintadas, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Hace una hora, había sido una novia. Ahora estaba sentada junto a un hombre cuyo nombre hacía que los criminales endurecidos se persignaran. «¿A dónde vamos?», pregunté de nuevo, porque todavía no había respondido realmente. «A algún lugar seguro». La mano de Damián permaneció en el asiento entre nosotros, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor irradiando de su piel a través de la seda de mi vestido. A algún lugar donde pueda pensar con claridad. Puedo pensar con claridad aquí mismo. Sus ojos se deslizaron hacia mí, oscuros y evaluadores. ¿Puede? Porque desde donde estoy sentado, todavía está en shock.
Está funcionando con adrenalina y angustia, lo que hace que la gente haga... Hizo una pausa, su mirada bajando a donde mis manos retorcían el pañuelo que me había dado. Cosas impredecibles, como subirse a coches con extraños. Exactamente como eso. No hubo juicio en su tono, solo una declaración de hechos que de alguna manera me hizo sentir tanto tonta como comprendida. El Mercedes giró hacia una calle arbolada en el barrio de Salamanca, el tipo de vecindario donde los porteros llevaban uniformes más elegantes que el traje de boda de la mayoría de la gente. Nos detuvimos frente a un edificio de piedra caliza que se elevaba 15 pisos. Su fachada era elegante y discreta, de la manera en que solo las cosas verdaderamente caras podían serlo. El guardaespaldas que había estado sentado en el asiento del pasajero. Noté que su chaqueta se movió ligeramente para revelar una funda de hombro. Abrió mi puerta antes de que pudiera alcanzar la manija. Damián salió por su lado con gracia fluida. Luego extendió su mano para ayudarme a salir. Miré su mano. Tomarla se sentía como cruzar un umbral que no podía descruzar. No muerdo, Elena. Su voz llevaba un rastro de diversión. No sin permiso. La forma en que dijo mi nombre, como si lo estuviera saboreando, probando su peso, envió un escalofrío por mi espalda, que no tenía nada que ver con la brisa de otoño. Coloqué mi mano en la suya, y él me sacó del coche con sorprendente delicadeza. Mis tacones chasquearon contra la acera, y me volví muy consciente de cómo debía lucir. Vestido de novia, maquillaje corrido, pañuelo manchado de sangre envuelto alrededor de mi pulgar. Algunos peatones miraron hacia nosotros, pero sus miradas se desviaron tan pronto como registraron a los hombres que nos rodeaban. Los guardaespaldas formaron un perímetro suelto, su presencia suficiente para hacer que la gente alterara inconscientemente sus caminos. Señor Montoya, el saludo del portero fue respetuoso, pero no servil. Abrió la puerta de cristal con manos enguantadas de blanco, su expresión cuidadosamente neutral, mientras asimilaba mi apariencia. El vestíbulo era todo mármol y lujo discreto, el tipo de lugar donde el arte en las paredes probablemente valía más que las casas de la mayoría de la gente. Nuestros pasos resonaron mientras Damián me guiaba hacia un ascensor privado, su mano nunca dejando la parte baja de mi espalda. Los guardaespaldas permanecieron en el vestíbulo, tomando posiciones que parecían casuales, pero bloqueaban todas las salidas. Damián presionó su pulgar contra un escáner biométrico, y las puertas del ascensor se abrieron con un susurro. «Ático», dije. «Por supuesto que es un ático. ¿Esperaba algo menos?» Me hizo pasar adentro. Luego presionó el botón marcado PH. Solo había 2 botones, vestíbulo y ático. Todo el piso superior era suyo. Mientras el ascensor subía, capté mi reflejo en las puertas de latón pulido. Parecía algo de una novela gótica. Pálida, atormentada, ahogándose en tela blanca. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que no reconocía. Alguien que había abandonado a su familia en su boda fallida para seguir a un mafioso a su guarida. ¿Segundas intenciones?, preguntó Damián en voz baja. Unas 100. Y sin embargo todavía está aquí. Me giré para enfrentarlo, y en el espacio confinado del ascensor, su presencia era abrumadora. Era alto. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos, y el aroma a sándalo y peligro parecía llenar mis pulmones con cada respiración. ¿Por qué estoy aquí realmente?, pregunté. Dijo que estaba en la iglesia por otros asuntos. ¿Qué asuntos? Algo parpadeó detrás de sus ojos. Respeto, tal vez, por la pregunta. El sacerdote de la iglesia, el padre Tomás, debía dinero a alguien que conozco. Estaba allí para facilitar una conversación sobre el pago. Amenazó a un sacerdote en el día de mi boda. No amenacé a nadie. Simplemente le recordé sus obligaciones. El ascensor hizo un suave sonido, y las puertas se abrieron directamente en su apartamento. Y no era su día de boda, pequeña. Su novio se aseguró de eso. La crueldad casual de la verdad me hizo estremecer. Pero antes de que pudiera responder, la pura opulencia de su hogar robó mis palabras. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de Madrid. La ciudad extendiéndose bajo nosotros como un reino. El espacio era moderno pero cálido. Suelos de madera oscura, muebles de cuero y arte que incluso mi ojo inexperto reconoció como significativo. Una cocina con electrodomésticos de grado profesional brillaba a mi izquierda, mientras que a mi derecha, una sala de estar fluía hacia lo que parecía ser una biblioteca. Pero fueron los detalles los que llamaron mi atención. Flores frescas en jarrones de cristal,
Un juego de ajedrez a mitad de partida en una mesa auxiliar. Fotografías en marcos de plata. Familia, asumí, aunque no podía verlas claramente desde donde estaba. Esta no era la guarida de un monstruo. Era un hogar. «El baño está por ahí», dijo Damián, señalando un pasillo. «Primera puerta a la derecha. Hay batas en el armario. Tómese su tiempo». Me quedé congelada, repentinamente consciente de que estaba a solas con él. Verdaderamente sola. Sin guardaespaldas, sin testigos, sin escape, excepto un ascensor que probablemente no se abriría sin su permiso. Él debió leer el miedo en mi rostro, porque su expresión se suavizó fraccionalmente. «Elena, si quisiera hacerle daño, ya lo habría hecho. Está segura aquí. Más segura de lo que estaría en cualquier otro lugar de esta ciudad en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué le importa lo que me pase?» Se acercó más y me obligué a no retroceder. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para apartarme antes de que sus dedos trazaran los rastros de lágrimas en mi mejilla con una ternura inesperada. «Porque cuando la vi en esos escalones», dijo en voz baja, «rota y sangrando y aún así de pie, vi algo que no he visto en mucho tiempo». Su pulgar rozó mi labio inferior y mi respiración se cortó. Fuerza envuelta en vulnerabilidad. Inocencia que no ha sido completamente destruida por este mundo. Y pensé, hizo una pausa, su mandíbula tensándose. Pensé, qué raro es eso, qué precioso. No soy preciosa, soy solo una mujer que trabajó hasta el agotamiento para construir una vida con alguien que no la merecía, que ahorró cada céntimo mientras él planeaba su traición, que está aquí ahora, aterrorizada, pero no rota. Su mano acunó mi rostro completamente, obligándome a sostener su mirada. «Sí, Elena, eres preciosa. Y he decidido que eres mía para proteger». La posesividad en su voz debería haberme asustado. En cambio, encendió algo bajo en mi vientre, algo cálido y peligroso. «No puedes simplemente decidir eso», susurré. «Puedo. Lo he hecho». Su sonrisa era depredadora, y estuvo de acuerdo cuando subió a mi coche. Eso no estuve de acuerdo con nada, solo necesitaba escapar. ¿Y a dónde fue? Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mi sien. Hacia mí, me eligió a mí, Elena. Ahora viva con esa elección. Me aparté, la ira finalmente cortando a través del shock y la confusión. «Esto es una locura. Ni siquiera le conozco. Es un...» Dudé, incapaz de decir la palabra. «¿Criminal?», la suministró él fácilmente, sin vergüenza. «Sí, lo soy. Hiero a personas que merecen ser heridas. Tomo lo que me pertenece. Protejo mi territorio y castigo a quienes me cruzan». Pasó junto a mí hacia un carrito de bar, sirviendo líquido ámbar en 2 vasos de cristal. «Pero también tengo reglas, líneas, que no cruzo. Y una de esas líneas es herir a personas inocentes». «Qué noble de su parte», dije, mi voz goteando un sarcasmo que me sorprendió incluso a mí. Él se giró, cejas alzadas, y me entregó uno de los vasos. «Beba, ayudará. No bebo whisky. Lo hará hoy». Levantó su propio vaso en un brindis simulado. Por las nuevas experiencias. El whisky quemó al bajar, pero tenía razón. Ayudó. El calor se extendió por mi pecho, aflojando algo que había estado tenso desde el mensaje de texto de Marcos. «Necesito recoger mis cosas del apartamento», dije, tratando de concentrarme en asuntos prácticos porque todo lo demás se sentía demasiado abrumador. Mi ropa, mis documentos, Ya se está manejando. Lo miré fijamente. «¿Qué?» «Envié hombres a su apartamento hace 20 minutos. Están recogiendo sus pertenencias mientras hablamos. Todo lo que posee estará aquí dentro de 1 hora». El vaso casi se deslizó de mis dedos. Envió hombres a irrumpir en mi apartamento. No irrumpieron. Convencieron al conserje para que les diera acceso muy educadamente. Su sonrisa era afilada, y antes de que pregunte, no, su ex prometido no estaba allí. Según el conserje, se fue esta mañana con 3 maletas y una mujer rubia. El dolor fue inmediato y visceral, aunque yo sabía, debía haberlo sabido en algún nivel, que había alguien más. Pero escucharlo confirmado, escuchar que él había estado planeando esta salida con otra mujer, mientras yo había estado planeando nuestra boda. El vaso tembló en mi mano. Damián lo tomó suavemente,
Lo dejó a un lado, y luego sus manos estuvieron sobre mis hombros, estabilizándome. «Respire, pequeña. Solo respire». «Estaba con ella esta mañana», dije, mi voz quebrándose. Mientras yo me preparaba, poniéndome este vestido, creyendo en... Un sollozo cortó mis palabras. «Shh». Damián me atrajo contra su pecho, y debería haberme resistido, pero no pude. Me derrumbé en él, mis manos cerrándose en puños en su costosa chaqueta, y finalmente me permití romperme. Me sostuvo mientras lloraba, una mano acariciando mi cabello, la otra firme contra mi espalda. No ofreció frases vacías, ni me dijo que todo estaría bien. Simplemente me mantuvo estable y sólida mientras yo me desmoronaba. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, me volví consciente de cuán íntimamente estábamos presionados juntos. Podía sentir el latido constante de su corazón, el ascenso y descenso de su respiración. Su aroma me envolvía, sándalo y algo únicamente él, algo que me hacía querer acurrucarme más cerca en lugar de apartarme. «Mejor», su voz retumbó a través de su pecho. Asentí contra él, no del todo lista para retroceder. «El baño», dijo suavemente. «Vaya a asearse. Pediré comida. Necesita comer». Esta vez no discutí. Me aparté de su abrazo y caminé hacia el pasillo que había indicado, hiperconsciente de su mirada en mi espalda. El baño era más grande que mi dormitorio de la infancia. Mármol blanco, una ducha en la que cabían 4 personas, una bañera profunda colocada para aprovechar la vista de la ciudad. Me vi en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Rímel corrido, cabello salvaje, ojos rojos e hinchados. La mujer que Marcos había dejado en el altar. La mujer que Damián Montoya había reclamado como suya para proteger. Me quité el vestido de novia con manos que temblaban solo ligeramente. La seda tiró de mis pies como un fantasma, y salí de él sin mirar atrás. En el armario, encontré una bata de seda negra que olía a Damián, sándalo y peligro, y me envolví en ella. Caía hasta mis rodillas, las mangas colgando más allá de mis manos. Cuando salí, Damián estaba al teléfono, hablando en voz baja y autoritaria. Su espalda estaba hacia mí, y aproveché la oportunidad para estudiarlo sin ser observada. La forma en que se movía era todo poder controlado, cada gesto preciso y con propósito. Incluso en la quietud, había algo enroscado en él, algo que sugería violencia mantenida bajo control. Terminó la llamada y se giró, sus ojos oscureciéndose al asimilar mi apariencia en su bata. «Mejor», dijo, aunque no estaba segura de si se refería a mi estado emocional o a cómo me veía usando su ropa. «Mis cosas llegarán en breve. Mientras tanto», un golpe en la puerta lo interrumpió. Se movió para abrirla, y noté cómo su mano fue brevemente a su cintura. Comprobando un arma, me di cuenta con un sobresalto, pero era solo un repartidor con bolsas de comida. Damián las tomó, intercambió unas pocas palabras tranquilas que no pude escuchar, y cerró la puerta. «Comida asiática», dijo, poniendo las bolsas en la mesa del comedor. No sabía qué le gustaba, así que pedí de todo. No exageraba. Recipiente tras recipiente emergió de las bolsas. Dumplings, fideos, arroz, verduras, carnes que no podía identificar. El aroma hizo que mi estómago rugiera, recordándome que no había comido desde el desayuno. «Siéntese», ordenó Damián, sacando una silla. Debería haberme erizado ante la orden. En cambio, me encontré obedeciendo, hundiéndome en la silla de cuero, mientras él servía comida en los platos con sorprendente domesticidad. Comimos en silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos eran el tintineo de los palillos contra los platos y el zumbido distante de la ciudad, 15 pisos más abajo. La comida era increíble, o tal vez yo simplemente estaba hambrienta, y me encontré comiendo más de lo que había planeado. «Mejor», dijo Damián de nuevo, observándome con esos ojos oscuros. Tiene color en sus mejillas ahora. «Gracias por esto. Hice un gesto vago, abarcando todo. El rescate, la comida, la seguridad que sentía, a pesar de estar sola con un hombre que probablemente tenía cadáveres enterrados en algún lugar. «No me dé las gracias todavía, pequeña. No hemos discutido los términos». Mis palillos se congelaron a mitad de camino a mi boca. «¿Términos?», se reclinó en su silla, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir como una mariposa clavada en un tablero. «Nada en esta vida es gratis. Seguramente lo sabe». El miedo picó a lo largo de mi columna. «¿Qué quiere?». «Varias cosas». Las enumeró con sus dedos. Primero, el nombre completo de Marcos Dávila y cualquier información que tenga sobre él.
dónde trabaja, sus amigos, sus hábitos. Segundo, se quedará aquí donde pueda asegurar su seguridad. Tercero, hizo una pausa, sus ojos sosteniendo los míos. Asistirá a un evento conmigo mañana por la noche. ¿Un evento? Una boda. La hija de mi primo. Su sonrisa no tenía calidez. Necesito una acompañante, y usted necesita estar en algún lugar que no sea llorando en una habitación de hotel. ¿Quiere que vaya a una boda? Me reí con incredulidad. Menos de 24 horas después de que la mía se desmoronara. La quiero a mi lado, corrigió él. La boda es incidental. ¿Por qué? Porque he decidido que es mía para proteger, y protejo lo que es mío manteniéndolo cerca. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa. Porque cada hombre en mi organización necesita entender que está bajo mi protección. ¿Y por qué? Su voz bajó más. La quiero allí. Tapó la honestidad de esa última declaración. Me robó el aliento. Había deseo en sus ojos ahora, oscuro e inconfundible, pero templado con algo más. Control, paciencia. La promesa de un depredador que ya había decidido su presa, pero estaba dispuesto a dejar que yo fuera hacia él. Y si me niego, no lo hará. No era arrogancia, solo certeza. Irá porque quedarse aquí sola mientras estoy fuera la volverá loca de tanto pensar. Irá porque enfrentar al mundo de nuevo tiene que suceder eventualmente, y hacerlo a mi lado es más seguro que hacerlo sola. Y irá. Extendió la mano a través de la mesa, sus dedos cerrándose alrededor de mi muñeca, porque tiene curiosidad sobre mí, sobre esto, sobre qué se siente al ser reclamada por alguien que realmente la desea. Sus palabras golpearon demasiado cerca de la verdad. Tenía curiosidad, aterradoramente, peligrosamente curiosa sobre este hombre que había aparecido como un ángel oscuro en mi momento más bajo. Lo pensaré, susurré. Me parece justo. Soltó mi muñeca, pero no mi mirada. Mientras lo piensa, sepa esto. Marcos Dávila responderá por lo que le hizo. Eso no es negociable. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le gustaría que le hiciera? La pregunta colgó entre nosotros, cargada de posibilidades que tanto me emocionaban como me horrorizaban. Parte de mí, la parte que había sido buena y amable y trataba de ver lo mejor en la gente, quería decir nada, dejar que el karma lo manejara. Pero otra parte, una parte que no había sabido que existía hasta que la mano de Damián había tocado mi espalda. Quiero que le duela, admití, de la forma en que me dolió a mí. La sonrisa de Damián fue hermosa y terrible. Entonces le dolerá, pequeña. Se lo prometo. Otro golpe en la puerta. Mis pertenencias, asumí. Damián se levantó para abrir, y me quedé sola en la mesa. Las promesas rotas de Marcos pesando contra las oscuras garantías de Damián, tratando de entender en quién me estaba convirtiendo en el espacio de una sola tarde. Desperté a la mañana siguiente en sábanas que olían a detergente caro y a la vida de otra persona. Durante 3 segundos dichosos, olvidé todo. Luego, la realidad se estrelló de nuevo. Los escalones de la iglesia, el mensaje de Marcos, los ojos oscuros de Damián, prometiendo protección y venganza. La luz del sol entraba a raudales a través de las ventanas de piso a techo que no me había molestado en cubrir, pintando Madrid en tonos dorados. La habitación de invitados que Damián me había mostrado anoche era más grande que todo el apartamento que había compartido con Marcos, decorada en grises suaves y crema, con muebles que probablemente costaban más que mi coche. Mi vestido de novia colgaba en la parte trasera de la puerta como un fantasma. Había querido tirarlo, quemarlo, algo. En cambio, simplemente lo había dejado allí. Un recordatorio de seda blanca de mi estupidez. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos en espiral. Elena, la voz de Damián amortiguada por la puerta. ¿Está despierta? Me senté, tirando de la sábana más alto, aunque llevaba la ropa que sus hombres habían recuperado. Una vieja camiseta de la universidad y pantalones cortos para dormir. Sí, la puerta se abrió y él entró llevando una bandeja. Claramente había estado despierto durante horas, duchado, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca crujiente con las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos que no deberían haber sido tan distractores como eran. «Desayuno», dijo, dejando la bandeja en la mesita de noche. Café, huevos, tostadas. No estaba seguro de qué prefería. Miré la comida, luego a él. «¿Hizo el desayuno? No suene tan sorprendida. No soy completamente inútil en la cocina».
Se acomodó en la silla junto a la ventana, su postura relajada, pero sus ojos alertas. ¿Cómo durmió? Mejor de lo que esperaba. La verdad me sorprendió. Había pensado que ya sería despierta toda la noche, pero el agotamiento me había arrastrado casi de inmediato. ¿Qué hora es? Casi las 10. La dejé dormir. Su mirada viajó sobre mí, evaluando. La boda es a las 7 de esta noche. Tendremos que salir a las 6. Mi estómago se apretó. Aún no he dicho que sí. Tampoco ha dicho que no. Se inclinó hacia adelante, codos en sus rodillas. Coma, Elena. Luego hablaremos. El café era perfecto, fuerte y negro, exactamente como lo tomaba. Él lo había recordado de ayer o notado, o simplemente prestado atención de una manera que Marcos nunca había hecho. Los huevos estaban esponjosos, sazonados con hierbas que no podía identificar, y la tostada era del tipo artesanal. ¿Durmió usted?, pregunté entre bocados. Algo, lo que probablemente significaba que no. Tuve llamadas que hacer, arreglos sobre Marcos. Algo depredador parpadeó en su rostro. Entre otras cosas, su ex prometido está resultando difícil de localizar. No ha usado sus tarjetas de crédito ni accedido a su cuenta bancaria desde ayer por la mañana, lo que sugiere que es muy estúpido o alguien le advirtió. Dejé mi tenedor. ¿Le advirtió sobre qué? ¿Sobre usted? ¿Sobre las consecuencias de robarle? La voz de Damián era casual, pero sus ojos eran duros. 26.000 euros, Elena. Eso no es nada. En mi mundo, la gente pierde dedos por menos. La imagen que sus palabras conjuraron me revolvió el estómago. No quiero que le haga daño así. No, inclinó la cabeza, estudiándome. ¿Qué quiere, entonces? Lo pensé. Realmente pensé en cómo se veía la justicia cuando alguien había desmantelado tu vida entera en un solo mensaje de texto. Quiero mi dinero de vuelta. Quiero que entienda lo que me quitó. No solo el efectivo, sino los años, la confianza, el futuro que había planeado. Quiero... Mi voz se quebró. Quiero que sienta algo, cualquier cosa, porque no creo que alguna vez lo haya hecho. Damián permaneció callado por un largo momento, sus ojos oscuros nunca dejando los míos. Luego asintió lentamente. Puedo trabajar con eso. Pero Elena, entienda, cuando me involucro, hago las cosas a mi manera. No será suave, no será indulgente. ¿Está preparada para eso? No sé para qué estoy preparada ya, admití. Hace 24 horas, pensé que me estaba casando. Ahora estoy sentada en el ático de un mafioso discutiendo venganza sobre huevos. Su sonrisa fue afilada. La vida te golpea rápido, pequeña. Deje de llamarme así. ¿Qué significa siquiera? Pequeña. Su mirada se suavizó fraccionalmente, porque parece que podría romperse con un viento fuerte. Pero sospecho que hay acero debajo de esa suavidad. El calor subió a mis mejillas. Miré hacia otro lado, enfocándome en mi café. Sobre esta noche. Irá. No fue una pregunta. Está muy seguro de sí mismo. Estoy seguro de usted. Se levantó de la silla, moviéndose con esa gracia fluida que me recordaba a animales peligrosos. Está aterrorizada de estar sola con sus pensamientos. Está enojada y herida, y buscando algo, cualquier cosa para sentirse menos vacía, y quiera admitirlo o no, tiene curiosidad sobre mí, sobre cómo sería entrar en mi mundo, aunque sea por una noche. Tenía razón. Maldita sea. Cada palabra era correcta. ¿Qué me pondría siquiera? Hice un gesto a las cajas que sus hombres habían entregado. Tengo uniformes de enfermera, vaqueros, tal vez un vestido de cóctel de hace 3 años. Nada apropiado para una boda de la mafia. Ya está manejado. Caminó hacia el armario y lo abrió, revelando una bolsa de ropa que no había notado. Armani, en su talla. Zapatos a juego. Joyas si las quiere, aunque la prefiero sencilla. Me puse de pie, abandonando el desayuno, y crucé hacia el armario. Dentro de la bolsa había un vestido que probablemente costaba más que mi coche. Seda color esmeralda profundo, que abrazaría cada curva, con un escote que prometía elegancia y peligro en igual medida. ¿Cómo sabía mi talla? Presto atención. Su voz estaba cerca detrás de mí ahora, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Y tengo excelentes recursos. Me giré y lo encontré a centímetros de distancia, sus ojos oscuros intensos. Tan cerca, podía ver motas de oro en el negro. Podía contar cada pestaña individual. Podía oler sándalo y algo más cálido, más humano. ¿Por qué hace esto? Mi voz salió apenas por encima de un susurro. ¿De verdad? No me dé la frase sobre protección. Hay algo más. Su mano se levantó para acunar mi mandíbula, el pulgar trazando mi pómulo. ¿Quiere la verdad? Asentí.
mi corazón martilleando. Cuando la vi ayer, parada en todo ese blanco como un sacrificio, sentía algo que no he sentido en años. Deseo. No solo deseo carnal, puedo conseguir eso en cualquier lugar, sino el deseo de poseer, de reclamar, de mantener. Su otra mano encontró mi cintura, acercándome fraccionalmente. Parecía todo lo puro en este mundo, y quise corromper eso, marcarla como mía tan completamente que nadie se atreviera a tocarla de nuevo. Debería haber estado horrorizada, debería haberme apartado, debería haber corrido. Pero su honestidad era embriagadora, y algo oscuro en mí respondió a la posesión en su voz. Eso es una locura, respiré. Sí, estuvo de acuerdo, pero todavía está aquí, todavía inclinándose hacia mí en lugar de alejarse, todavía curiosa sobre qué se sentiría si la besara. No lo estoy. Su boca estuvo sobre la mía antes de que pudiera terminar la mentira. El beso no fue nada como los cuidadosos besos de Marcos. Fue consumidor, exigente, una reclamación que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Su mano se enredó en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, mientras su otro brazo se cerraba alrededor de mi cintura, tirando de mí contra él. Hice un sonido. ¿Sorpresa o rendición? No estaba segura, y su lengua barrió mi boca, probando, explorando, dominando. Cada terminación nerviosa que poseía cobró vida bajo su toque, y me encontré devolviéndole el beso con una desesperación que debería haberme avergonzado. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos eran casi negros de deseo. Su agarre sobre mí lo suficientemente fuerte como para dejar marca. ¿Todavía cree que no tiene curiosidad? Su voz era ronca, tensa. Luché por formar palabras. Creo que es peligroso. Lo soy. Me soltó lentamente, retrocediendo con esfuerzo visible. Pero no para usted, Elena. Nunca para usted. Recuerde eso esta noche cuando esté rodeada de personas que matarían por mí sin dudarlo. Usted es intocable, porque he decidido que lo es. El peso de esa promesa se asentó sobre mí como una capa pesada. Protección y posesión retorcidas, tan completamente juntas que no podía separarlas. Iré esta noche, me escuché decir, pero necesitamos reglas. El interés parpadeó en sus ojos. Como que no más besos sin preguntar. No asumir que soy suya solo porque me subí a su coche. Y me obligué a encontrar su mirada. Cuando esto termine, cuando haya lidiado con Marcos y yo haya resuelto mi vida, soy libre de irme. Algo peligroso cruzó su rostro. ¿Y si no acepto esos términos? Entonces, salgo ahora mismo. Nos miramos el uno al otro, el aire entre nosotros cargado de desafío. Finalmente, asintió. Los dos primeros, los acepto. El tercero, su sonrisa era depredadora. Revisaremos esa conversación cuando esté lista para irse. Si está lista para irse, no era lo que había pedido, pero probablemente era lo mejor que obtendría. Bien. Revisó su reloj. Platino. Probablemente valía más que mi título de enfermería. Tengo negocios que atender. Hay guardias abajo si necesita algo. No salga del edificio sin llamarme primero. Soy una prisionera. Está protegida. Hay una diferencia. Se movió hacia la puerta. Luego se detuvo. Elena, llevé el cabello suelto esta noche. Quiero verlo suelto. Luego se fue, dejándome parada en su habitación de invitados, llevando su beso en mis labios y su reclamo en mis venas, preguntándome en qué tipo de mujer me estaba convirtiendo. Las horas hasta la noche pasaron en extraña suspensión. Me duché, parándome bajo agua lo suficientemente caliente como para enrojecer mi piel, tratando de lavar la humillación de ayer. A las 5 comencé a prepararme. El vestido esmeralda encajaba perfectamente. El escote se sumergía lo suficiente para ser interesante, sin ser escandaloso, y la seda se sentía como pecado contra mi piel. Zapatos, tacones negros que añadían 10 centímetros a mi altura. Maquillaje simple, cabello suelto, ondas oscuras cayendo más allá de mis hombros. Un golpe en la puerta. Sofía, una mujer enviada por Damián, me ayudó con los toques finales y colocó un collar de diamantes y esmeraldas alrededor de mi garganta. «El señor Montoya tiene un gusto excelente», dijo ella, aunque sospecho que la encontraría hermosa con cualquier cosa. Salí a encontrarlo. Damián estaba junto a las ventanas, con un esmoquín hecho a medida. Se giró, y la mirada en su rostro fue de hambre pura y satisfacción posesiva. «Perfecto»,
murmuró. Estás devastadora, Elena. Es el vestido. El vestido es solo el envoltorio. Tú eres el regalo. Se detuvo frente a mí, tocando el collar. ¿Sabes qué significan estas piedras en mi mundo? Significan que estás reclamada, protegida, eres mía. Cada hombre en esa boda verá estas esmeraldas y sabrá que tocarte significa la guerra conmigo. Eso es arcaico. Eso es la realidad, mi realidad. Bajamos en silencio. El coche era un Bentley esta vez. En la iglesia, más antigua y grandiosa que Santa Catalina, la gente se apartó para Damián como el mar rojo. Hombres en trajes caros asintieron con deferencia rayana en el miedo. Mujeres en vestidos de diseñador me evaluaron con ojos calculadores. Damián me presentó a sus tíos, Vicente y María. Ayer, respondió Damián cuando le preguntaron cómo nos conocimos. Ella necesitaba ayuda. Yo la proporcioné. Ahora está bajo mi protección. La ceremonia pasó borrosa. Yo estaba hiperconsciente de Damián a mi lado, su mano trazando círculos en mi rodilla. En la recepción, Marco, un hombre con cicatrices, se acercó. Damián se tensó. Interesante elección de compañía, Damián. Elena está fuera de los límites para todos. ¿Estamos claros? Cuando Marco se fue, Damián me dijo: ayer eras una víctima. Hoy estás bajo la protección de Damián Montoya. Eso significa que no te inclinas ante nadie, pequeña, ni siquiera ante mí. Nos sentamos. Damián no me permitió pedir mi propia bebida por seguridad. Valentina, una ex amiga de Damián, se acercó para marcar territorio e insultarme. Damián la cortó y me sacó a bailar. Lo siento por ella, dijo mientras nos movíamos en perfecta sincronización. Todos nos están mirando, murmuré. Deja que miren, deja que vean que eres mía. De repente, una conmoción estalló cerca de la entrada. Mi corazón se detuvo. Marcos. Se veía terrible. 2 guardias de Damián lo tenían sujeto. «Elena», su voz se quebró. «Elena, por favor». Damián se tensó. «Ese es Marcos», dije. Damián cruzó la pista de baile con gracia depredadora. Inmovilizó a Marcos contra una columna de mármol, un cuchillo pequeño y elegante presionado contra sus costillas. «Señor Dávila», dijo Damián conversacionalmente, «esperaba que nos conociéramos. Ella me obligó a hacerlo. La mujer con la que me fui», balbuceó Marcos. «No me importan tus excusas», interrumpió Damián. «Me importa lo que le quitaste a Elena». Damián me miró. «¿Cómo hacemos esto correcto, Elena?» Miré a Marcos y no sentí nada. Solo un vasto vacío. «Quiero mi dinero de vuelta. Todo, hoy. Y luego quiero que desaparezca de mi vida para siempre». «Tienes 48 horas», le dijo Damián a Marcos, presionando el cuchillo. «Y si fallas, tomaré el pago en carne». Damián me llevó de vuelta a la mesa. La mujer que había llorado ayer se había ido. En su lugar había alguien más dura, alguien que sentía satisfacción. Más tarde, en el ático, Damián me confirmó que Marcos transferiría el dinero. «Ahora eres libre, Elena. Financieramente estable. Podrías irte si quisieras». Me giré en sus brazos. «¿Es eso lo que quieres?» «No, pero quiero que elijas quedarte». Pensé en las últimas horas, el miedo y la emoción, la oscuridad que había descubierto en mí misma. «No voy a ninguna parte», dije suavemente. «Me reclamaste, ¿recuerdas? Y tal vez yo te estoy reclamando a ti también». Algo feroz y tierno cruzó su rostro. Luego su boca estuvo sobre la mía. Y esta vez no le pedí que parara. Porque la verdad aterradora era que no quería ser nadie más. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias tan increíbles como la que aparece ahora en tu pantalla. Haz clic en la historia que se muestra y déjate sorprender.